Buenos días a todos, saludos a los compañeros, a los amigos que están aquí, bienvenidos, que vienen a hablar del árbol, excelente, y a todos los radioescuchas. Vienen a regalar. A regalar árboles, qué bueno, ¿qué es vida? Pues, vienen a regalar vida. Sí. Pues miren, el estudio de la República y la Guerra Civil Española, esta compilación que la escribió Raymond Carr, es una cronología de lo que pasó entre 1936 y 39. España, ustedes lo saben, amables radioescuchas, tiene mucho que ver con nuestro país. Desde que pues llegaron los españoles y heredamos de ellos, por decirlo en forma elegante, el idioma, sus costumbres, sus tradiciones, la parte que tiene que ver con todo lo que es su historia y pues nos anexamos a esa historia. De hecho, aquí citan aquella Constitución de Cádiz, Jorge, ¿te acuerdas? La 1812, esa Constitución que no se implementó acá en México, que fue la primera, que fue nuestro representante Miguel Ramos Arizpe, ha de ser familiar de nosotros, tío, que él es el padre del federalismo. A él le debemos el artículo 115 constitucional, que habla precisamente de la independencia, de la libertad que tienen los municipios pues para tomar sus decisiones. Y en esa constitución, pues en esa invasión que hizo, ¿se acuerdan? En esa época Napoleón Bonaparte, que invadió España, nosotros estuvimos muy vinculados a eso porque eso también causó pues una crisis constitucional y política en España, y ahí también se aprovechó el movimiento de independencia. Eso también lo aprovechó Hidalgo, Morelos, Allende, Aldama, la Corregidora, para iniciar la independencia de España en ese año de 1812, que culminó con la independencia en el 27 de septiembre de 1821, ¿no? Y el siglo XIX, después seguimos teniendo una relación con España. ¿Se acuerdan que nos intentaron volver a conquistar? En 1836 vino Isidro Barraza a Tampico y hay un efeméride de ese tiempo, porque querían conquistarnos. En la propia invasión francesa, cuando Benito Juárez decide la suspensión de los pagos de la deuda externa, a quien les debíamos, aparte de los franceses, pues era España y a Inglaterra. Pero quien decide invadirnos, pues es Francia. Pero ahí estuvieron los españoles. Y luego, ya en el siglo XX, cuando ya México consigue la Constitución, somos una república, muchos de los artículos de la Constitución y del modelo de gobierno republicano, pues era un símil de lo que había pasado en Inglaterra, en Francia y también en España. Nosotros en la parte de la Segunda Guerra Mundial, en donde nos vimos directamente involucrados, no en la primera, en México en la primera realmente no tuvo una presencia, digamos, fuerte, porque nosotros en esa época pues estábamos en la Revolución Mexicana. Acuérdense que la Primera Guerra Mundial fue de 1914 a 1919. Entonces nosotros estábamos en guerra interna, pues no sabíamos de guerra mundial. Pero en la segunda sí tuvimos una presencia, y ahora me centro en el tema de la guerra civil, en donde fue un golpe de Estado. Fíjense, un golpe de Estado fraguado en contra del rey, de Alfonso XIII, que tuvo un problema interno ahí en la República, y los militares deciden dar un golpe de Estado. Y empieza el problema en ese 1936. Nosotros acá en México estábamos en paz, teníamos al presidente Lázaro Cárdenas, y este conflicto se fue extendiendo en España, y obviamente cuando ya estaban las potencias del eje y las Italias con Mussolini, la propia URSS, el propio Japón, que fue un protagonista de la Segunda Guerra Mundial, que vieron este conflicto, pues también se involucraron y apoyaron a los diferentes bandos. Nosotros, México, estábamos en el bando en contra de Francisco Franco, que terminó siendo el gran dictador de España, porque una vez que gana ese bando, que se acaba la guerra en el 39,
pues permanece en el poder hasta 1975. Entonces, en ese conflicto, muchos salen exiliados acá a México y, como dice Miguel Ángel, llegan en barco ¿a dónde? Pues a Veracruz, que es nuestra entrada de las invasiones, de las conquistas y de las amnistías, de todo ese precioso Veracruz, en donde llegan los barcos siempre de Europa. Y ahí empieza esta historia en donde muchos de ellos vienen a terminar sus doctorados en UNAM, vienen a hacer obras de arquitectura importante. Muchos de ellos participaron, por ejemplo, en la construcción del Estadio Azteca, en la construcción de la Basílica de la Virgen de Guadalupe. Hicieron una institución que primero se llamó el Colegio Español y que ahora lo conocemos como el Colegio de México, donde nuestro amigo, que en paz descanse, el doctor Manuel Ceballos Ramírez, gran historiador de nuestra ciudad, ahí estudió su doctorado en el Colegio de México. Y que Néstor de Buenes, uno de los que llegaron, fue uno de los ingenieros que participó, les digo, en construcciones tan importantes como el Estadio Azteca. Pero la guerra interna de España se dio entre estos dos bandos, porque acuérdense que España tiene una monarquía republicana, es decir, tiene una república con una constitución, pero tiene un rey. Entonces, los militares querían deponer al rey, el rey tiene que exiliarse de España, se da esta guerra interna. España, un país de regiones en donde pues iban luchando por cada uno de los territorios para poder lograr el triunfo entre, digamos, conservadores, liberales, entre los militares y los políticos, y el país resistió porque tenía pues una constitución, tenía una idea de república, pero hubo muchos asesinatos, incluso después del franquismo todavía se estaban juzgando muchos asesinatos que se dieron en forma muy cruel. Incluso todos los españoles que vinieron exiliados, después hubo un decreto, después de 1975, que terminó Franco, en donde tus hijos que nacieron acá en México, por el solo hecho de haber tú salido en esos años, en 36, 39, adquirían la nacionalidad española. Por eso les digo que tiene mucho que ver esta historia con nuestro país. Podías regresar, y si habías nacido en Galicia, si habías nacido en Madrid, si habías nacido en Laredo, España, en fin, te daban la nacionalidad. Y México se vio muy involucrado. Y Lázaro Cárdenas fue muy generoso y abrió las puertas del país para que llegaran. Y la verdad llegaron grandes intelectuales, escritores, empresarios de muchas partes de España que hicieron una gran aportación a infraestructura, a cultura, a pintura, y con recursos económicos muy, muy poderosos que bueno, pues nos ayudó en ese tiempo en el país. No, y esa es la luego historia. Rompimos relaciones hasta la época de Salinas de Gortari, ¿eh? Sí, siempre hemos tenido, digamos, una buena relación en España. Hemos tenido 2 accidentes, ese que te señalas, y ahora que le pedimos disculpas al rey, ¿verdad? Que por la invasión, ¿verdad? Pues entonces digo, pues ya es una... Pues nada le costaba pedir disculpas al rey. Es pues un acto de soberbia infinita, pero si lo analizas, los canadienses han pedido disculpas a sus pueblos originarios, han pedido disculpas. Hasta los belgas, que ya ves que hicieron en el Congo masacres, también pidieron disculpas. Alemania ha pedido disculpas. Muchos países que fueron tradicionalmente colonialistas. Y por ejemplo Marruecos. Hablando de eso, Marruecos siempre fue un protectorado de España. Así y yo nunca he visto que los españoles le pidan, yo digo que le ofrezcan disculpas. Creo que la expresión correcta es ofrecer disculpas. Ni tampoco he visto a los marroquíes diciendo a los españoles, oigan, pídanos disculpas por las invasiones que tuvieron, porque en ese tiempo, pues muchos de los soldados tenían en Marruecos. Acuérdense que ahí está pegado. Incluso Portugal, pues que ahí está cerquita, también estaba involucrado en la guerra civil. Entonces, España, Inglaterra y Francia, nomás por nombrar, pues siempre invadieron a muchos países, ¿no? Por todos lados, digo, no fue, invadieron, conquistaron, pues aquí Estados Unidos, el propio Canadá, por eso en Canadá pues hablan francés, inglés, en fin. Pero esa es la crónica. 13 de septiembre de 1923 se impresa, el general Primo de Rivera se pronuncia contra el gobierno constitucional. En 1930 el rey destituye a Primo de Rivera, gobiernos interiores hasta el 14 de abril. Y así empieza esta cronología de la guerra civil española,
hasta que hay dimisiones de gobiernos, como el de Azaña, era el presidente que estaba en ese tiempo de España, Azaña sin H, es el apellido del presidente en ese tiempo de España, y hasta el 1936, donde la sublevación militar, primero en Marruecos, luego en España, y luego en España metropolitana. Y esos 3 años prácticamente se da pues un enfrentamiento interno en España muy doloroso, sí, sangriento, muy triste pues para esa nación, como cualquier guerra interna, y en donde muchos países aprovecharon, y luego terminó y pues ya nos fuimos a la Segunda Guerra Mundial, en donde pues el Mussolini pues aprovechó también esto para fortalecer ahí su ejército, para hacer prácticas bélicas, en fin. Por eso esta parte, y yo le recomiendo este libro de Raymond Carr, hay que entender y conocer este segmento de la historia, porque es una historia que tiene que ver con la historia mundial y con la historia mexicana. La Guerra Civil Española, es interesante verla en ese tiempo. Tengo entendido que en la Primera Guerra Mundial no participó España. Por eso ahí se le llamó la fiebre española, cuando empezó en Kentucky esa fiebre. Así es, tío. Y las fotografías que vimos ahora en la pandemia nuestra, de tener los plásticos y la sana distancia y todo, fueron de España, porque la fiebre o ese virus se generó en Estados Unidos. Exactamente, pero como España no estaba en la Primera Guerra Mundial, pues no había noticias, y como allá sí había noticias, entonces allá fueron a contagiar los soldados norteamericanos, y así se le llamó la fiebre española. Exactamente, en 1914, en esa época, aparte, no estaban involucrados, que terminó con la firma del Tratado de Versalles, pues, de Francia, pero España no estaba ahí, es correcto. Y por eso se llama la fiebre española. Sí, exactamente. En el año, ahorita somos 8,000 millones. En el año 1900 había 1,000 millones de habitantes y murió 1/3 de la población. ¿No? Para que vean lo cruento que son las guerras. Es una locura, la verdad. Es una guerra lo peor. Fiebre española porque no se metió España a la guerra, pero no empezó en España. Así es, exactamente. Así se llama. Buen tip. Pues ahí está, Guía, la Guerra Civil Española. ¿Te acuerdas del Vita? Sí, el barco. Lo que te comentaba, el barco. Era un yate, ¿ves? Sí, un yate que venía, sí. Llegó a Veracruz el 28 de marzo. En dicho puerto debería esperar la llegada del Vita, el delegado oficial de Negrín en México. Sí. El doctor José Puche Álvarez no estaba presente para recibir la carga. El 17 de marzo el Vita había hecho escala en la isla caribeña de San Tomás, y allí Enrique Puente telegrafía a Negrín para preguntarle a quién debería entregarse la carga del Vita. Sí. Se supone que en la carga del Vita había un tesoro extraordinario, porque los republicanos que vinieron a México traían pues materiales, metales preciosos, joyas, dinero, un tesoro bastante importante. El Vita, así se llamaba. El Vita. Era un yate diésel. Y en aquel entonces, presidente mexicano Lázaro Cárdenas, que era amigo personal de Indalecio Prieto,